Vamos a empezar las exposiciones. Vamos a empezar con Germán. Entonces, les voy a pedir que únicamente, bueno, voy a estar yo y va a estar Germán. Cuando le toca exponer a los otros compañeros, ya pueden poner la imagen. Pero traten solamente, digamos, la persona que expone es la que va a estar con la imagen. Entonces, empezamos, Germán. Ok, profe. Buenas tardes, compañeros y profesor. Espero se encuentren muy bien. El tema a exponer de mi parte es el dominio público ferroviario, analizando las perspectivas de mejora para el INCOFER y a la vez realizar una comparación de derecho con Argentina. A la investigación la inicié con el aspecto histórico ferroviario, ya que me pareció que de ahí sobresalen elementos bastante importantes en el ámbito económico y social y cultural también. Analicé más que todo el del Atlántico, el ferrocarril Atlántico, porque es uno de los que más fluctuaciones y situaciones presenta. Seguidamente pasé lo que es el marco normativo, empecé desde la norma principal, lo que fue la Constitución. Analicé, bueno, ahí se puede ver donde se le da un interés, donde se le da un énfasis en el interés público en el artículo 45. Asimismo, como también en el artículo 121, inciso 4, el 121, inciso 4, se dice que el dominio ferroviario va a permanecer siempre bajo el dominio de la nación. Debo mencionar que no siempre se encontró bajo la administración del INCOFER. A partir de 1910, ya cuando ambos ferrocarriles, Atlántico y Pacífico, entran totalmente ya a lo que es el dominio estatal, sin la concesión que tenía el Atlántico de los 99 años, ya en 1910 entra lo que sería a la Secretaría de Fomento, hoy conocida como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. A partir de ahí se da una fluctuación bastante grande, es bastante dinámico, por decirlo así, hasta llegar a 1985 con lo que sería ya la creación del INCOFER, mediante la ley 7001 del 19 de septiembre de 1985, la cual dota con personalidad jurídica y un patrimonio propio al INCOFER. Importante mencionar que esta ley le otorga un marco normativo bastante adecuado y bastante amplio que permite que el mismo se maneje con cierta autonomía y actúe siempre en pro del servicio que éste brinda. Tengo que mencionar también una ley muy importante que es la Ley Nacional de Expropiaciones, la 7495, que funciona como un marco esencial con respecto a la afectación de bienes de interés público. Esto lo menciono para más adelante contextualizarlo con lo que sucede en Argentina. Con respecto a los proyectos, actualmente el INCOFER posee un proyecto bastante amplio, bastante visionario, que creo que de hecho que está siendo fomentado desde el despacho de la primera dama, que consiste en la elaboración de un tren eléctrico interurbano que conecte distintas zonas del GAM. Entonces ese es uno de los principales proyectos de mejora que se ve a nivel institucional con respecto al servicio que brinda, no a la dinámica institucional. Entrando ya un poco a lo que sería la comparación con respecto a Argentina, se destaca que también en el marco constitucional se encuentra regulado y protegido el interés público, pero es denominado, de otra manera, ahí se le denomina por causa de utilidad pública, en su artículo 17, al igual que Costa Rica, es el mismo artículo donde se tutela la propiedad privada y se hace la salvedad siempre resguardando el interés público. Posee también una ley de expropiaciones, la ley 21.499, que tutela, esa ley es del 17 de enero de 1977, se encarga de tutelar todo lo referente a la afectación y a la desafectación de los bienes de interés público. Hay ciertos elementos, si bien es parecida a la de Costa Rica, se pueden hacer algunas salvedades con respecto a la flexibilidad que posee la misma. Un elemento bastante curioso es que el sistema ferroviario argentino también se encuentra sujeto y supervisado por una institución nacional, estatal, que es la de Ferrocarriles Argentinos. Esta posee una particularidad porque se encuentra compuesta por 3 sociedades, igual, bajo el dominio del Estado.
las cuales se dividen y se reparten la función de la institución en general. Dichas sociedades son BCIL, ADICSE y SOPSE. A mi parecer son bastante útiles y el sistema que se emplea fomenta y facilita el dominio y el manejo ferroviario en Argentina, porque cada una de estas sociedades posee un fin específico, unas en canas y otra de la infraestructura, de la integridad de la infraestructura de la institución propia. Entonces fomenta bastante el funcionamiento y hace que la garantía sea muchísimo mejor con respecto al servicio. Tal vez a manera de conclusión, ya para ir cerrando, se puede mencionar que verdaderamente se ve como este carácter de propiedad pública tutela y abraza el sistema ferroviario costarricense y le permite que actúe en pro de su fin. Abraza el Incofer y permite que hasta actúe. Se reconoce todas las debilidades y las situaciones que se vieron al momento de la construcción del ferrocarril, tanto Atlántico como Pacífico, haciéndole salvedad del Atlántico, que fue el más convulso. Y un elemento bastante importante, a mi parecer, es que con respecto a las leyes de expropiación, se ve más flexible la ley argentina que la ley costarricense. Es decir, se ve que el ordenamiento costarricense es más sólido con respecto al argentino. Esto llego a esta conclusión porque al análisis, cuando estudié la ley 21.499, pude ver que la desafectación de los bienes se realiza de una manera más sencilla. Esto sería. Y Germán, ¿usted considera que sí es viable que el tren eléctrico en Costa Rica? ¿Cuál es su punto de vista? Porque está el tema económico, pero el tema jurídico, ¿cómo lo ve usted? Profe, me parece que se tiene que hacer una afectación bastante grande. Tienen que agarrar bastantes terrenos y ciertamente no sé qué tan viable es en el punto jurídico, pero digamos, en el económico sí lo plantean bastante bien, incluso en el ambiental, en el ecológico, perdón. Porque sí es una ayuda bastante buena, disminuye el número de vehículos, facilita el traslado de las personas, pero sí está ese asunto que resulta bastante grave, que es el número de personas que tienen que afectar, el número de propiedades, de bienes. Está bien, Germán, muchas gracias. Ok, profe. Engelbert. Bueno, buenas tardes, profe. Y buenas tardes. Que me acompañan. Me dicen si me escucho bien. Sí, se escucha bien, Angel. Muy bien, gracias, profe. Bueno, el trabajo mío, el trabajo de investigación fue el traslado de las poblaciones a la luz de la ley de expropiaciones y de la ley de expropiación del IF. A propósito de la construcción de las obras públicas como las represas para la generación de electricidad en la zona sur del país. Ahora bien, yo me planteé, digamos, la hipótesis que en Costa Rica, mediante el principio de potestad de imperio y el Instituto Jurídico de la Expropiación, el Estado sí puede expropiar un bien siempre y cuando sea para un fin público. Ahora bien, vamos a ver, yo en mi caso, ¿verdad? Me apegué más a la ley de expropiaciones, propiamente, a la ley que sería la 7495, que aplica, digamos, para lo que sería la administración pública. Sin embargo, es importante y cabe rescatar que esta ley, ¿verdad? En el marco propiamente en el marco del principio de legalidad, debe estar sometida también, digamos, a continuos análisis, tomando en cuenta, digamos, lo que nos refiere el Código Civil respecto a la propiedad privada y también lo que establece, digamos, la Constitución Política. En cuanto a la definición de la propiedad privada, tomo uso, digamos, de lo que ha dicho la misma Sala Constitucional y dice que ha sido un término que eventualmente, vamos a ver, como todos, o como bien se sabe, la propiedad privada, de acuerdo, ha ido históricamente evolucionando y así ha sido, digamos, reconocido como derecho, digamos, prácticamente fundamental, ¿verdad? Y se ha extendido a lo que sería, digamos, su protección. Entonces dice la propia Sala Constitucional que la propiedad se conceptúa como un derecho constitucional de dominio y de disposición de bienes cuyo contenido esencial es definido por limitaciones que impone la ley calificada.
Vamos a ver, ahora bien, ya propiamente, digamos, entrando a lo que sería la propiedad privada regulada en el Código Civil, lo tenemos en el 259, que dice que es un derecho real, es el que se tiene en una cosa. Seguidamente, hablé, por allí hablé, digamos, el propio Código Civil hace algunas diferenciaciones, ¿verdad? Entre lo que, digamos, sería las cosas fungibles, las no fungibles, las muebles, las inmuebles. Entre las inmuebles tendríamos lo que sería, digamos, propiamente lo que se podría expropiar por parte, digamos, de la administración, ¿verdad? Que sería los terrenos. Vamos a ver, seguidamente hablé, digamos, de algunas características fundamentales de la propiedad privada, que sería entre ellas que es absoluta, también que es exclusiva. Cuando se habla del término de exclusividad, digamos, es que pertenece, no es que no pueda pertenecer, digamos, a muchos dueños, sino que, digamos, que debe ser registrada, digamos, por parte, digamos, de una persona para que ésta pueda ser, digamos, oponible a terceros, ¿verdad? Después que es perpetua, entre otros. Ahora bien, digamos, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Hice un análisis, digamos, porque, por ejemplo, digamos, lo que sería la expropiación tiene algunos elementos que digamos, elementos importantes, ¿verdad? Que sería, digamos, por ejemplo, los sujetos, que son los que van a participar, entre ellos el expropiante, el expropiador, ¿verdad? El expropiante es el que va, el expropiante es el que va a solicitar, en este caso sería la administración pública, y el expropiador, no, disculpen, el expropiante es el dueño registral del bien, ¿verdad? Y el expropiador sería en este caso la propia administración pública, digamos que sería. Ahora bien, para que esto se dé, tenemos que cumplir con, ya para ir terminando, con elementos esenciales, que no los establece la misma ley, la ley de expropiaciones, tanto que aplica para el ICE como la administración, como la constitución política, como también el Código Civil, ¿verdad? Y evidentemente la ley, digamos, de expropiaciones del ICE. En este caso, digamos, sería que tenemos que tener un interés público legalmente comprobado. Eso es fundamental para que se pueda dar, ¿verdad? Tiene que haber la utilidad pública e interés social, tiene que existir el elemento, la determinación del justiprecio, debe aplicar ese elemento del justiprecio. Ahora bien, puedo mencionar algunos principios, digamos, constitucionales, que serían el principio pro hominem, también el principio de legalidad y la reserva de ley. Y para concluir, digamos, ya para concluir, analicé unos casos jurisprudencialmente que establecen, digamos, que por ejemplo, para que una institución pública, ¿verdad? O la propia administración solicite una expropiación, esto se hace mediante un acto administrativo. Y hemos visto en derecho administrativo, digamos, los elementos o las partes de un acto administrativo. Entre ellos, debe ser claro, digamos, y contundente, decía la propia Sala Constitucional, que en el motivo, la motivación tiene que ser por el interés público y debe de señalarse específicamente cuáles son esos requerimientos. Recordemos que, digamos, por ejemplo, analicé un caso que se da en la zona sur, que por ejemplo la Sala Constitucional declara que al motivo le hace falta los suficientes elementos para que este acto sea válido. Entonces, devuelven el acto administrativo que en este caso lo solicitó el INDER, ¿verdad? Y le solicita que propiamente que se vuelva a dictar, digamos, un nuevo acto con lo que compete, digamos, y que se aclare en el motivo realmente para qué es que se solicita la expropiación, ¿verdad? Que sería un fin público, evidentemente, pero aclarando esas, digamos, las particularidades propias de para qué se quiere, digamos, la expropiación. Y ya para concluir, dos conclusiones importantes es que a pesar, digamos, propiamente que vemos como la expropiación como un elemento marcado de lo que sería
la potestad de imperio que tiene el Estado, también un principio importante que se rige, digamos, en materia de expropiación, sería el principio de legalidad, ¿verdad? Y el principio del debido proceso, ¿verdad? Eso quiere decir que en caso de que el dueño del bien no esté de acuerdo en el precio que se le va a pagar, ni en digamos, ni en que sea expropiado, puede acudir, digamos, al tribunal contencioso administrativo para que se le dicte el debido proceso y con las garantías que pues así establece la propia ley, ¿verdad? Porque si no estaríamos ante una desviación de poder. Muy bien. Engelbert, una pregunta. ¿Usted podría impugnar el decreto que dicta la administración que va a expropiar? ¿Usted podría impugnar ese, ese decreto donde se establece el interés público? Bueno, profe, efectivamente, digamos, yo, por ejemplo, jurisprudencialmente vi, digamos, que sí se puede, ¿verdad? Por la causal que le estoy diciendo. Ese acto, ¿verdad? Es un acto administrativo. Por la causal, digamos, de que definitivamente no se esté dando por interés público, sino que se esté dando por otros intereses, ¿verdad? Que no se demuestre en el motivo el interés público propiamente. Sin embargo, es importante mencionar que en el parte del debido proceso es que, por ejemplo, tenemos que tener la legitimación pasiva y la legitimación activa para hacerla. Dentro del proceso se le puede pedir a otras personas que vayan a ser afectadas, ¿verdad? Que no necesariamente son los propietarios. Podría ser el caso de un arrendante de un bien, ¿verdad? Que participen del proceso para determinar, podría ser la cuantía de la expropiación, ¿verdad? Pero tenemos que tener la legitimación para impugnar ese acto administrativo, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Seguimos con Exxon. Buenas tardes. A mí me toca exponer sobre el dominio público marítimo, legislación, doctrina y jurisprudencia, Costa Rica y Panamá. El problema que plantea mi investigación es el siguiente. ¿Está adecuadamente regulado el dominio marítimo de nuestra legislación y nuestro ordenamiento jurídico? Y como hipótesis planteo que el dominio marítimo de Costa Rica sí está adecuadamente reglamentado y regulado en nuestra legislación. El objetivo general de esta investigación es analizar la figura del dominio público, específicamente el dominio público marítimo, así como la legislación al respecto, para su posterior comparación con Panamá. Esto para la correcta determinación de lo referente a la doctrina y jurisprudencia y el derecho comparado sobre la materia. Sobre lo referente al dominio público, esto trata de bienes cuya titularidad ostentan el Estado en su condición de administrador y se caracterizan por ser imprescriptibles e inembargables. Esto está fuera del comercio de las personas y su uso está sujeto al poder de policía. Además, se encuentran destinados al servicio de la comunidad. Sobre el dominio público marítimo terrestre, conviene resaltar primero a las zonas marítimas que divide la CONVEMAR, las cuales se dividen de la siguiente manera. Primero tenemos las aguas interiores. Estas son las que se encuentran al interior de la línea base del mar territorial. Posteriormente tenemos la plataforma continental, que comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se entienden más allá de su mar territorial, a todo lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental. Después de eso tenemos el mar territorial. Es toda aquella sección del mar que se extiende más allá de las aguas interiores o archipiélagos y comprende tanto la columna del agua, el lecho subsuelo, así como el espacio aéreo del mismo. Seguidamente tenemos el mar contiguo. Esta zona perteneciente al mar territorial, pero se le denomina de esa manera porque el Estado puede tener potestad de ella según desea prevenir infracciones de sus leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración, sanitarios que se cometen en su territorio y en su mar territorial, y bien también si desea sancionar las infracciones de dichos aspectos, así como leyes, reglamentos cometidas en su territorio o mar territorial. Después tenemos lo que sería la zona económica exclusiva, que es el área situada más allá del mar territorial, pero adyacente a este, y está sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con los derechos y jurisdicción del Estado al que pertenecen y los derechos y libertades de los demás Estados que se rigen por la disposición de la presente convención.
Y por último tenemos lo que sería el alta mar, o lo que serían las denominadas aguas internacionales, que es una zona que se encuentra abierta a todos los estados y se mantiene derechos como la libertad de navegación, libertad sobre el subsuelo, libertad de tener cableados y tuberías, libertad de pesca, entre otras que se consideran en el derecho internacional. Ahora bien, en Costa Rica el dominio público marítimo es básicamente la potestad que tiene el Estado sobre las aguas del mar, es decir, la zona marítimo terrestre. Esta franja es de 200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales del Atlántico y del Pacífico. Ahora bien, dentro de los límites del dominio encontramos lo siguiente. Los fines de delimitación de la zona marítima dependen de 6 circunstancias distintas, que serían biológicas, ecológicas, geológicas, geográficas, militares y políticas. Ahora bien, las delimitaciones como tal se generan cosa fuera de las diferentes zonas marítimas, las cuales son 12 millas marinas para el mar territorial, 24 millas para la zona continua, 200 millas marinas para la zona económica exclusiva, así mismo para la plataforma continental, mantiene un límite en su borde exterior de 200 millas marítimas cuando se extienda hasta esta distancia. Ahora bien, en lo que respecta al derecho comparado, voy a mencionar los siguientes aspectos comparativos en cuanto a Costa Rica y Panamá. El primero es que ambos países son estados ribereños. Esto quiere decir que ambos tienen costas a ambos lados y forman parte de un continente. En otras palabras, quiere decir que estas no son islas ni archipiélagos. El segundo punto es que ambos están suscritos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, por lo cual la reglamentación aplicable a los mares de las zonas marítimas son similares, puesto que se deben respetar lo impuesto en dicha legislación. El tercer punto sería que Panamá posee un 70% de la jurisdicción formada por el mar territorial y Costa Rica posee tanta jurisdicción sobre el mar territorial como de las zonas contiguas. Cuarto punto sería que Panamá no ha poseído total potestad sobre sus aguas porque al haber sido una colonia estadounidense, parte de sus aguas de dominio público han pertenecido a dicho país del norte. Por tanto, un ejemplo que ilustra esto sería lo referente al Canal de Panamá. El quinto punto sería que ambos países pertenecen a tratados de delimitación de aguas marinas y submarinas junto al país de Colombia. Y por último, tenemos que el dominio insular de ambos se caracteriza por ser costero y continental, conformado por islas pequeñas y otras relativamente grandes. En el caso de Costa Rica, sería, por ejemplo, la isla del Coco. Como parte de las conclusiones de mi investigación, la primera sería que Costa Rica y Panamá comparten muchas similitudes gracias a su ubicación geográfica. También tenemos que la legislación panameña y la costarricense son similares, no obstante la panameña se encuentra de una manera más desconcentrada, es decir, en diversas leyes, mientras que la legislación costarricense sería más concentrada. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, que tenemos la ley sobre la zona marítima terrestre, que sería la número 6043. Y la última conclusión que quiero exponer es que la hipótesis sí se cumple, puesto que el dominio marítimo de Costa Rica está adecuadamente reglamentado y regulado en nuestra legislación. Está bien, Exxon. Hay Gracias. mucha normativa internacional en este tema, ¿verdad? En el tema marítimo. Es bastante complejo la materia, sobre todo si hablamos del dominio público marítimo. Entonces, digamos, usted hace un esfuerzo de resumen, ¿verdad? De lo que analizó, pero sí, digamos, es una temática amplia, ¿verdad? Y compleja, porque ahí se enfrentan muchos países en las zonas, digamos, que son internacionales, de aguas internacionales. Y igualmente hay mucha riqueza marina, ¿verdad? Que es explotada por, digamos, barcos que tienen una bandera de un país, ¿verdad? Que es el barco, que no necesariamente son de ahí y sin ningún tipo de regulación. Entonces,
es un tema, digamos, que es importante, digamos, el abordaje que se le da. Ok, muy bien, Exxon. Seguimos Perfecto, con muchas gracias. Dayana. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, compañeros, profesor. A mí me correspondió investigar y exponer el día de hoy con respecto al tema de la responsabilidad por inactividad de la administración pública y lo delimité al caso de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. En cuanto a la hipótesis, yo planteé que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas no cumple satisfactoriamente sus funciones en cuanto a la protección e indemnización ante las violaciones de los derechos fundamentales y territoriales de las comunidades indígenas. En cuanto a la problemática, sería si la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas lleva a cabo sus funciones en cuanto a la protección e indemnización ante las violaciones de los derechos fundamentales y territoriales de estas mismas comunidades. Con respecto al objetivo general, yo me propuse analizar la responsabilidad por omisión de las funciones de la administración pública en asuntos relacionados a la población indígena costarricense. Primeramente, es necesario establecer qué se va a entender por responsabilidad de la administración pública. Algunos autores consideran que esta es una responsabilidad sin culpa, en la cual la administración pública debe responder por los daños o detrimentos causados a terceros. Esto a raíz de una comisión o una omisión de esta. Cabe mencionar que el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública establece que la administración pública debe responder por los daños y perjuicios causados a terceros en su funcionamiento normal, anormal, legítimo e ilegítimo. La responsabilidad de la administración pública se puede dar tanto por una comisión, que sería una acción, un hacer algo de la propia administración pública, como de una omisión, que sería el no cumplimiento de las funciones, de sus funciones que ya de por sí se encuentran establecidas en leyes especiales y en el mismo ordenamiento jurídico administrativo. Ya analizando propiamente el tema de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, o CONAI, como también es llamada, esta, además de estar regulada por el ordenamiento jurídico administrativo costarricense, la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública, y incluso tratados y convenios internacionales también que regulan los derechos indígenas. La naturaleza, los objetivos, las características, su organización de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas se encuentra establecida en leyes especiales, como es el caso de la ley indígena y de la misma ley de la creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, en las cuales se establece una serie de obligaciones, deberes que esta institución debe cumplir con respecto a la protección de los derechos fundamentales y territoriales de las comunidades indígenas. Por ejemplo, una de las obligaciones que esta institución debe cumplir sería el velar por el respeto de la división territorial de las reservas indígenas, y porque las personas no indígenas, ¿verdad? Que generalmente son finqueros, agrícolas también de la zona, que en muchas ocasiones los perturban, los ofenden, los amenazan, los atacan, en general. Digamos, evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Reforzando su seguridad y así protegiendo su integridad tanto física como emocional. Sin embargo, a raíz de un estudio un tanto histórico, descubrí que, bueno, que la población indígena, ¿verdad? A partir de épocas, desde la época colonial, ¿verdad? Ha venido en grandes luchas, digamos, y sus derechos son bastante deteriorados. Y incluso hasta en la actualidad, ¿verdad?
que ha tenido, o sea, que la Comisión Nacional de las comunidades indígenas se han venido afectadas por enfrentamientos con empresas públicas, privadas, con estas mismas poblaciones no indígenas que les acaba de mencionar. Por ejemplo, bueno, desde el año 1871 que llegó la empresa, la United Fruit Company, también, digamos, se generó una serie de una serie de usurpaciones, de ataques contra estas poblaciones. El Instituto Costarricense de Electricidad, pese a que sabemos que es una institución que vela por digamos, por brindar el servicio de la electricidad, ¿verdad? Y que realmente, o sea, es beneficioso para la población costarricense tener esta institución pública. También muchos de sus proyectos, más que todo represas, ¿verdad? Represas para la generar energía hidroeléctrica, ha causado varios daños, especialmente a los recursos naturales en las mismas reservas indígenas. Igual con la explotación minera, ¿verdad? Bueno, ha tenido varios enfrentamientos con la empresa Recope también. Ante estos ataques, ante estos conflictos, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas ha expresado una gran inercia, digamos, ante estas situaciones. Incluso se han planteado recursos de amparo por parte de las mismas comunidades indígenas, por activistas, líderes, también investigadores, ¿verdad? Investigadores incluso de la Universidad de Costa Rica que han llegado a hacer estudios a la zona y que les cuentan de la situación. Entonces también se preocupan de la situación y pueden plantear ese recurso de amparo. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas no ha reaccionado ni tampoco se le ha sancionado por eso. Es decir, no hay, o sea, no se ha cumplido una responsabilidad de esa administración pública, no ha respondido por los daños causados a raíz de, en este caso, de una omisión de sus funciones que ya se encuentran establecidas por ley. Dos de las conclusiones más importantes que planteé serían que, bueno, si bien es cierto, en Costa Rica se cuenta con leyes especiales e instituciones cuyas funciones versan en la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, estos organismos con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en un andamio, en un simple, por decirlo así, adorno, ¿verdad? Que no cumple eficientemente sus funciones como representante y defensor de las poblaciones indígenas, mientras incrementa el riesgo y la amenaza a la vida e integridad de las personas indígenas. Incluso, bueno, de hecho, recientemente vimos un caso, ¿verdad?, en el que se asesinó a uno de los líderes de las comunidades, de una de las comunidades indígenas, ¿verdad?, Vibri, que sería decir Sergio Rojas, después de que digamos, intentara recuperar unas tierras, ¿verdad?, que ya se encontraban establecidas como reservas indígenas, ¿verdad? Un enfrentamiento ahí con unos finqueros y agrícolas ahí de la zona. Otra de las conclusiones sería que a pesar de existir toda una normativa costarricense referente al tema de la responsabilidad de las administraciones públicas y leyes especiales que establecen una serie de deberes que deben cumplir las diferentes instituciones públicas y los efectos o las consecuencias en el caso del incumplimiento de estos, no en todos los casos se cumple y se aplica el régimen de la responsabilidad de administración pública, acarreada por la omisión, en este caso, de esta misma. Tal es el caso de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la cual no se ha visto sometida a una rendición de cuentas respecto a su inoperancia e indiferencia a los problemas que han agobiado a los pueblos indígenas en los últimos años. Este punto es muy importante, ¿verdad? Que tras la inoperancia de las referidas administraciones públicas y la necesidad de sobrevivir de las comunidades indígenas, estas mismas, y es algo muy lamentable, han tenido que autoorganizarse por ellas mismas para estos procesos de recuperación de estas tierras, ¿verdad?
y que no recibe ninguna respuesta por parte de la misma administración pública. Pese a que han presentado, o sea, que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, no se han visto avances, no se ha visto mejoramiento en esta situación. Está bien, Dayana. Muy bien. Valeria Som. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Bueno, a mí me tocó investigar el derecho a una pensión como derecho fundamental y el Tribunal de Pensiones, análisis de su organización, funciones y jurisprudencia. Como problema de la investigación planteé de qué manera se ve resguardado el derecho fundamental a una pensión por el ordenamiento jurídico y los diferentes órganos del Estado costarricense, y como hipótesis, el derecho fundamental a una pensión se ve resguardado por los diferentes órganos y entes proporcionados por el Estado que resuelven los problemas que pueden surgir con la disminución de ingresos económicos debidos a la culminación de la etapa laboral. Como objetivo general, planteé investigar la regulación y protección jurídica que poseen las pensiones en el territorio costarricense, así como la organización y funciones del Tribunal de Pensiones. Yo relacioné este derecho, el derecho fundamental a una pensión, con lo que es la seguridad social, y definí la seguridad social como un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales, y que de no resolverse significarían la reducción o la pérdida de ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o también el desempleo. Bueno, esta seguridad social se ofrece mediante diferentes órganos y entes que crea el Estado con el fin de mantener esos beneficios de manera constante y de acceso fácil alrededor del territorio nacional, en sí para proteger y evitar riesgos que vulneren el bienestar de una persona. Definiendo lo que es una pensión, bueno, esto es una cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. En sí, esta pensión es otorgada debido a ciertos requisitos y forma parte de lo que es la seguridad social que regula el ordenamiento jurídico. Esto con el fin de proteger y aminorar esas necesidades que afectan el bienestar de los seres humanos y que se pueden agravar con el aumento de edad o debido a situaciones especiales como una enfermedad. Un órgano que mencioné que resguarda este derecho fue la Superintendencia de Pensiones, conocida como la SUPEM. Este es un órgano de máxima desconcentración con personalidad y capacidad jurídica e instrumental y adscrito al Banco Central de Costa Rica. Esta funciona bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y en sí este órgano es el encargado de regular todo el Sistema Nacional de Pensiones, atiende denuncias, consultas relacionadas con el otorgamiento de pensiones, autoriza, supervisa y fiscaliza los planes, fondos, gestores y regímenes contemplados en el marco normativo que regula el Sistema Nacional de Pensiones. También supervisa los regímenes básicos de pensiones, así como los regímenes complementarios y el fondo de capitalización laboral. Entre algunos tipos de pensiones que mencioné en el trabajo fueron la pensión contributiva básica, que esta pensión se forma conforme a los aportes obligatorios que realiza el trabajador que se encuentra afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, y este es de capitalización colectiva. En sí, estos aportes son administrados por los regímenes de capitalización colectiva, como lo es el de invalidez, vejez y muerte, o en su defecto el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional. También mencioné la pensión complementaria obligatoria. Esos son los montos que recibe el pensionado y dependen del aporte que realice a lo largo del tiempo laborando. En sí, estos aportes obligatorios se encuentran afiliados al Sistema Nacional de Pensiones y se caracterizan por ser de capitalización individual, y los controla lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social o la operadora que el pensionado elija.
Está la voluntaria, que consiste en realizar un ahorro voluntario con la operadora que escoja el trabajador y que busca en sí es mejorar el ingreso que tiene, bueno, que va a tener la persona pensionada, y la no contributiva, que es la asistencia concedida por la Seguridad Social, que son aquellas personas que no han contribuido y no han cotizado. Por ejemplo, a los vagabundos o los huérfanos. Mencionando lo que en relación al Tribunal de Pensiones, bueno, este fue creado el 7 de octubre del año 2009 por la Asamblea Legislativa mediante una ley, la ley 8777, con el nombre de creación de los tribunales administrativos del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional y del Servicio Civil. Este es con sede en San José y posee competencia en todo el territorio nacional, con las características de un órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, su organización está integrado por 3 miembros propietarios, un representante nombrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un representante nombrado por el Ministerio de Educación Pública, también por un representante de la Junta Directiva de las Juntas de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Algunas de sus funciones son, bueno, conocer todos los diferentes recursos de apelación que interpongan contra las resoluciones de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de los procesos declaratorios de derechos del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, y todos los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento. En sí, el tribunal cuenta con 2 meses para resolver cualquier asunto que sea sometido a su conocimiento, y los fallos de ese tribunal agotan la vía administrativa. Y bueno, como conclusión, bueno, es un derecho fundamental que sí se encuentra resguardado por todo el ordenamiento jurídico, por lo que es la Superintendencia de Pensiones, también por la Ley del Régimen General de Pensiones con cargo al presupuesto nacional, la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, la cual tiene como fin regular la creación de los sistemas o planes de pensiones complementarias que se rigen por los artículos de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de Protección del Trabajador, obviamente la Constitución Política, y también se ve resguardado por la ley de creación de los tribunales administrativos del régimen de pensiones y jubilaciones. Está bien, Valeria, muchas gracias. Gracias, profesor. Gisela. Está Gisela, sí. No se fue Gisela. ¿No está Gisela? Ok, entonces... Profesor, él se desconectó, es que ella tiene muy mala conexión a veces. Ok, entonces ahora que si vuelve, la ponemos. Gracias, Valeria. Con gusto. Entonces vamos con Jaime. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Comienzo ya? Sí, señor. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. A mí me toca exponer sobre la servidumbre administrativa, el análisis de un caso. Bueno, como metodología yo utilicé bueno, es bipartita por la naturaleza de la investigación. Entonces, utilicé el sistema inductivo para la definición de conceptos y el sistema descriptivo analítico para el análisis del caso en cuestión que viene dentro de esta investigación. Bueno, muy someramente, voy a definirles lo que es la servidumbre en general, es decir, lo que comparten todos los tipos de servidumbre. Y bueno, la servidumbre se trata de un iura in re aliena, o sea, un derecho en cosa ajena, y consiste en el nacimiento de un derecho de uso de un inmueble de un tercero, al cual se le llama fundo sirviente. Ahí me disculpan que en el resumen dice fundo dominante, pero es un error que cometí ahí. Bueno, su origen, como vimos en derecho romano,
data de la época de la antigua Roma, porque era una época y era un lugar geográfico muy rural, donde la tierra se valoraba mucho. Entonces se creaban servidumbres a través de fondos privados para poder transportar ganado y poder transportar cosechas. Posteriormente, ya muchos años después, vendría el constitucionalismo. Y con el constitucionalismo y todas estas reformas al Estado, se publicizaron muchas figuras de muchos institutos de derecho privado para que pudieran ser compatibles con el derecho administrativo. Y uno de esos es, pues, la servidumbre administrativa. Bueno, existen muchos tipos de servidumbre administrativa. Por ejemplo, el acueducto, la de tránsito, la de zona de interés ecológico, la de minería y la que se estudia en este caso, la servidumbre eléctrica. Este tipo de servidumbre se rige por las leyes, básicamente por la ley de expropiaciones y una ley exclusiva para el ICE, que es la ley de expropiaciones y constitución de servidumbres del ICE, pues. Bueno, entonces la resolución, el número es 0005-2018 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esta resolución se dio a raíz de una impugnación de la parte actora, pues según ellos dicen, bueno, se le había violado el derecho a la defensa, existía incongruencia en la sentencia, pero lo más importante en este caso es que no se había tomado en cuenta la agudización del agravio soportado por el predio a raíz de la servidumbre del tendido eléctrico que tenía impuesto. Entonces, esto es muy llamativo porque el gravamen nuevo del que habla la parte actora no surge, digamos, a raíz, digamos, de una modificación o reinstauración de la servidumbre de manera, pues, por así decirlo, material o en la parte factual, sino que lo que cambió fue su sentido formal, es decir, el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque antes de la normativa, que luego les voy a decir el número del decreto, usted podía construir por debajo del cableado o sembrar, siempre y cuando respetara 4 metros de distancia entre el techo de la estructura y el cable más bajo de la servidumbre eléctrica. Pero a raíz del decreto número 29296, Salud Minae, se prohibió realizar cualquier actividad debajo de ese cableado eléctrico, ni edificaciones ni siembras, que son básicamente las que se realizaban. Y esto en principio generaría, digamos, legitimación a la parte actora para que procurara una indemnización por parte del Estado, porque en efecto sí se intensificó el gravamen que sufre dicho terreno. Bueno, al final de cuentas el tribunal, perdón, la sala primera falló falló a favor de la parte actora. Ya para ir concluyendo y no extenderme mucho, hay ciertas conclusiones. Primero, tenemos que tener en cuenta varias diferencias o varios contrastes que se dan con respecto a la servidumbre administrativa y que son fácilmente confundibles. Por ejemplo, hay que aclarar que las diferencias entre la servidumbre administrativa y la privada, porque la privada, digamos, se puede constituir mediante consenso de partes, mediante testamento, o en caso de que esto no se pudieran, mediante un proceso judicial. Y también el fin con el que se usa son fines más particulares, más privados, digamos, por ejemplo, para pasar, por ejemplo, usted para su casa o etcétera, o para fines comerciales también. Pero la servidumbre administrativa se constituye, digamos, utilizando la herramienta de la potestad de imperio y respetando el principio de conservación de actos administrativos, sería el administrador el que le tocaría impugnar dicho acto administrativo. Y también se utiliza con fines de interés público. Luego, por último, ya para concluir, la diferencia entre la servidumbre administrativa y la expropiación se basa básicamente en su construcción teórica, porque la servidumbre, al final de cuentas, es un derecho real en cosa ajena, como mencionamos antes, y la expropiación es una facultad del Estado para abrogarse la titularidad completa de un bien. Eso sería. Muy bien, Jaime, muy claro. Ese tema es un tema bonito para desarrollar en una investigación ya más amplia,
porque hay poco desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces son temas, digamos, que se plantean, pero por ejemplo, está toda la servidumbre, por ejemplo, que tiene Recope para trasladar los combustibles, ¿verdad? A las diferentes localidades. Entonces, sobre eso hay bastante que desarrollar. Muy bien, gracias, Jaime. Gracias, profesor. Gisela, yo la vi por ahí, Gisela. Un segundo antes de que me atarante, ya estoy bien. Vamos a Ya, ver. lista. Ya, sí, señor. Ok. El tema sobre el que yo les voy a hablar de la investigación se llama el desalojo de los bienes de dominio público en las distintas instancias estatales, el ejercicio de la potestad de imperio del Estado, el derecho costarricense y extranjero. El problema es si el Estado es eficiente en el desalojo de los bienes de dominio público con sus potestades de imperio y normas jurídicas establecidas. La hipótesis que me planteé en la investigación es el Estado costarricense no es lo suficientemente eficiente para realizar el desalojo de los bienes de dominio público a pesar de sus potestades de imperio y toda la normativa jurídica establecida para tales efectos. Bueno, este tema de dominio público es bastante amplio. Inicialmente lo iba a hacer con base en las municipalidades, pero me fue como un poco complicado recopilar tantísima información, entonces lo centré básicamente en estos aspectos. La tratadista Elena Fallas, ella argumenta que la regulación de la propiedad de manial en nuestra constitución política se fundamenta en el artículo 121, inciso 14, el artículo 6, el 89 y el 174 de nuestra constitución política. Ella considera que no se regula de una forma clara y precisa este régimen de dominio público con respecto a otras constituciones modernas como las europeas y la anglosajona. Sin embargo, en el proceso de la investigación, yo quise hacer un poquito, el otro día estuvimos hablando sobre lo del desalojo del caso del Triángulo de la Solidaridad, y quise exponerles este caso como una forma para abarcar en las conclusiones todo lo que la temática de este asunto del desalojo. El Triángulo de la Solidaridad empezó es una zona bastante amplia que comprende Tibás y Goicoechea. Más o menos en el 2005 se hizo un censo y habían 600 familias ahí, viviendo en condiciones deplorables. Desde el 2000, bueno, hace más de 10 años, el país está tratando de desalojar a todas estas familias porque son terrenos del MOP. Hace 40 años hay un proyecto para hacer un viaducto y unir a la vía 32 y hacer una circunvalación norte, que eso le daría mucha agilidad a todo este tránsito hacia esa zona. Sin embargo, por más esfuerzos que se han realizado, se presentan vía jurisprudencia y montones de recursos de amparo de familias, de todas esa cantidad de familias que imponen recursos de amparo para que no fueran desalojadas. Entonces, hasta el 10 de septiembre del 2019, a través del Ministerio de Salud, emitió una orden de desalojo, de desalojo, porque hay un perjuicio grande para la salud porque se vertían aguas negras, había problemas de deslizamiento, no había calles para que transitara una ambulancia en caso de alguna emergencia. Entonces, hubo una reunión interinstitucional donde trabajó el IMAS, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos, el Ministerio de Salud, el BAMBI y bueno, un montón de instituciones que trabajaron unidas para lograr ir colocando a todas estas familias. Entonces, todo esto se unió y lograron al 10 de septiembre desalojar las últimas familias que habían, que eran 257. A una les dieron el bono, a otras las ubicaron en Limón, en Guanacaste, pero requirió de una inversión muy alta. Solo el IMAS en alquileres invirtió más de 224 millones. Y
el viceministro en ese momento, Patricio Morera, que no estoy segura si está ahora todavía, él hizo un comentario dentro de toda la información que recopilé y él dice que para el país es muy difícil la obra pública porque hay mucha desorganización es difícil lograr poner de acuerdo a tantas instituciones del Estado para trabajar juntas. Además de que el Estado, por estar adscrito a derechos internacionales humanos, tiene que cumplir con ciertas disposiciones. Entonces, le impide al Estado también ser ágil en esa parte. Entonces, hay mucha normativa, buena normativa en cuanto a los bienes de dominio público, de zona marítima, como vimos, de carreteras, de minería, de todo. O sea, la normativa es suficiente. Sin embargo, no es eficiente porque el Estado requiere de muchos recursos, requiere de una mezcla de instituciones para lograr, digamos, llevar a cabo, como en este caso, un desalojo tan grande y para realizar una obra que ya de por sí está desfasada, ya tiene 40 años de desfasada y tardó más de 10 años para lograr desalojar. Así sucede con el caso, por ejemplo, de Cabullal, que ya también es conocido por todos, y así otros casos en jurisprudencia que adjunté en el trabajo sobre, digamos, en los mercados y todas estas, lo que le cuesta al Estado lograr el desalojo. Entonces, en las conclusiones, yo lo que pude deducir de todo esto es que si bien se tiene una normativa bastante completa relacionada yo la relacioné con Argentina, con el tratadista y considerado uno de los padres de la administración, Marienhof, o no sé cómo, Miguel Marienhof. Marienhof. Ok, ese señor. Él lo que dice es que el dominio público trata mucho de doctrina y jurisprudencia, ¿verdad? En nuestro país hay mucha jurisprudencia sobre digamos, sobre el desalojo, ¿verdad? Y también hay mucha doctrina al respecto. Sin embargo, todo esto hace al Estado volverse muy lento porque es muy burocrático. Entonces, queda demostrada la hipótesis de que el Estado no es eficiente. También otra de las problemáticas es cuando hay otra de mis conclusiones es que cuando hay una problemática social muy grande, el Estado requiere de una plataforma mucho más grande en cuanto a recursos económicos y soluciones integrales para lograr, digamos, la hazaña que se logró con el Triángulo de la Solidaridad. Otra de mis conclusiones es que el Estado en su potestad de imperio, que va ligado, digamos, siempre va ligado al desalojo, ¿verdad? Siempre la policía va a estar ligado a cuidar el dominio público, ¿verdad? A veces también se ve limitada por la misma normativa, al no poder actuar por esos derechos humanos que tiene que respetar. Y aquí está, esta es la frase que utilizó Patricio Morera, que una de las principales debilidades del Estado costarricense para ejecutar obra pública es su descoordinación, en lo que también yo estoy totalmente de acuerdo, porque mucha de la descoordinación es la que lo hace perder el tiempo. Básicamente eso sería. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. A usted. Mauricio. ¿Cuánto me Sí, se escucha. Sí, muy bien. ¿Se escucha? Sí, señor. Ok. Muy Listo. bien. Buenas tardes. El tema que me correspondió a mí fue el de la tutela del adulto mayor como derecho fundamental y como derecho humano emergente. La hipótesis que yo me planteé fue que a todas las personas adultas mayores se les garantiza la posibilidad de que accedan al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones. La metodología empleada para este trabajo fue de carácter cualitativo, el cual se desarrolló con base a obtener la descripción analítica de la información necesaria para el mismo. Para iniciar el tema, es importante diferenciar entre lo que es envejecimiento y vejez, ya que son dos conceptos diferentes. El envejecimiento es el proceso de llegar a viejo en términos simples,
La vejez, sin embargo, es una situación social. Por ejemplo, la vejez social comienza actualmente a los 65 años. Luego, bueno, tenemos lo que es la persona mayor y sus derechos. En América Latina, uno de los primeros antecedentes de protección en relación al tema se encuentra en el artículo 51 de la Constitución Política, el cual determina, y cito, la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Como normativa, aquí en nuestro país está lo que es la Ley 7935, la cual establece que se debe promover la permanencia de las personas adultas mayores en lo que es el núcleo familiar y comunitario, así como garantizar su protección y acceso a seguridad social. Los principales derechos que contiene la ley, por mencionar algunos, son derechos para mejorar la calidad de vida, como serían la preparación adecuada para cuando se jubilen, la participación de ellos mismos en actividades recreativas, la vivienda digna, en derechos laborables, por ejemplo, de que no se pueden discriminar pese a su edad, a los adultos que conviven en albergues, tienen derecho a ser informados sobre su condición de salud, no ser aislados, eso por mencionar algunos. Luego tenemos lo que son las instituciones que velan por el tutelaje de las personas adultas mayores. Tenemos lo que es el CONAPAN, que es un órgano rector en materia de envejecimiento y vejez aquí en Costa Rica, con fundamento jurídico en lo que es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. También está lo que es AGECO, o Asociación Gerontológica Costarricense. Es una organización no gubernamental que trabaja con personas voluntarias en distintas comunidades del país. Por último, tenemos también lo que es la normativa internacional. Por citar algunos, está lo que es la Constitución portuguesa de 1976, la Constitución española, la Constitución de Bolivia, la de República Dominicana. Aquí, en América Latina, son 13 países los que cuentan con una norma específica legal que tutelan a las personas adultas mayores. Por mencionar algunos de ellos son Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Es importante también mencionar que en la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948 se indica también la seguridad social para este grupo de personas, a las personas adultas mayores. También se menciona en la Organización de las Naciones Unidas, en lo que es materia como la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. Se mencionan también la Declaración de Hong Kong sobre el maltrato de los ancianos, la Proclamación sobre el Envejecimiento y la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Ya para ir terminando, como conclusiones, este sector de la tercera edad, como lo ordena la misma Constitución, en el artículo 46, se encuentra protegido de manera concurrente por parte de la familia, la sociedad, el Estado, pero, digamos, parece ser que los derechos de los adultos mayores se enfocan solamente a lo que es el de seguridad social, puesto que en algunos fallos que estoy revisando, más del 90% están vinculados más que todo de manera específica con la protección y garantía de este derecho. Como segunda conclusión, es importante resaltar la necesidad de proteger los derechos económicos de los adultos mayores. Tal es el caso del derecho a la pensión, como lo mencionó antes la compañera Valeria, y así como hacerles conocer a este sector de la población cuáles son sus derechos, porque a pesar de que sí existe regulación, tanto nacional como internacional, no, las personas adultas mayores, algunos están conscientes de que tienen derechos, la gran mayoría, pero no todos conocen cuáles son esos derechos. Eso sería por mi parte. Está bien, Mauricio, muchas gracias. Seguimos con Sofía Cruz. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, compañeros.
la investigación que a mí me corresponde exponerles el día de hoy es derecho a la salud, eficiencia y acceso a los servicios hospitalarios hacia una mejora de la organización administrativa. El especial énfasis en el caso del coronavirus COVID-19. Como hipótesis, planteé el derecho a la salud, su eficiencia y acceso hospitalario en el país de Costa Rica es muy efectivo. Sin embargo, existe una deficiencia administrativa con respecto al accionar de estos en diversos ámbitos del país. El problema de mi investigación es cuál es el marco jurídico nacional con respecto al derecho a la salud, eficiencia y acceso a servicios hospitalarios. Como objetivo general, plantea investigar sobre el derecho a la salud, su eficiencia y acceso a servicios hospitalarios en Costa Rica, así como el sistema administrativo de este ámbito y sus posibles mejorías, haciendo énfasis en el caso del COVID-19 a nivel nacional. El método con el cual desarrollé la investigación fue un método inductivo y investigando sobre conceptos, historia y marco normativo. Es importante tener en cuenta, a partir de la investigación se obtiene un concepto de salud y con diversos aspectos que es valioso recalcar, como el hecho de que la ausencia de enfermedad no significa salud, puesto que la salud es la formación de varios conjuntos, por ejemplo, la salud mental, un equilibrio ecológico, como lo dice, por ejemplo, el artículo 50 de nuestra Constitución Política, también que la persona tenga salud física y pues, alcanzar así un estado óptimo de salud. Y la salud va correlacionada también con los ambientes, por ejemplo, el ambiente social en el que se encuentra la persona, el ambiente de trabajo, el ambiente político, todas esas cosas influyen de alguna u otra manera en la salud de cada uno de los habitantes del país. Entonces, por otra parte, es importante entender también lo que es el derecho a la salud. El derecho a la salud es inalienable y es inherente a toda persona, o sea, es un derecho fundamental que está respaldado en mucha normativa internacional de mucho peso y de igual manera en normativa nacional, como lo es en nuestra Constitución Política, en diversos artículos, y también que pues, la Constitución Política de nuestro país no tenía un artículo o una referencia explícita al derecho a la salud. Sin embargo, a partir de varios análisis que hizo la Sala Constitucional, se derivó que el derecho a la salud puede ser extraído o interpretado a partir del artículo 21 de la Constitución Política, que hace referencia a que la vida humana es inviolable. Entonces, a partir de ese artículo es que se extrajo o se logró interpretar el derecho a la salud de nuestra Constitución Política, además de estar en el artículo 73, entre otros. Y en normativa nacional está en el Código Civil, en el Código de Familia, en el Código Penal y en muchos códigos, por ejemplo, la ley en leyes como la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizados, lo que es el Código de Minería, entre otros. Luego, instituciones nacionales que hacen protección o defensa del derecho a la salud, está por supuesto el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y otras, por ejemplo, lo que es el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencias. Estos ya hacen protección y defensa e intervención sobre el derecho a la salud de una manera no tan específica como lo hace el Ministerio de Salud y como lo hace la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, aún así tienen incidencia en lo que es el derecho a la salud y la salud como tal. Por ejemplo, es el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Presidencia y, por ejemplo, muchas ONG. Y a nivel internacional está la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, la ONU, que a través de sus intervenciones humanísticas o sus objetivos o propósitos humanísticos, tiene una incidencia en lo que es el derecho a la salud. Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, de derechos civiles y políticos, entre otros. Luego, para entrar en contexto con lo que es el COVID-19, bueno, es una pandemia que se desarrolló en China y se extendió por todo el país. Fue declarada una pandemia y una enfermedad de emergencia internacional o nacional, dependiendo de cada país.
Y la incidencia que se tuvo en Costa Rica y en la administración, ya dando respuesta a lo que era la hipótesis, es que efectivamente el acceso a servicios hospitalarios en nuestro país es muy eficiente. ¿Por qué? Porque a partir de censos, por ejemplo, les voy a mencionar uno que se realizó hace mucho tiempo para que vean el impacto positivo que había en ese momento con respecto al acceso a los servicios hospitalarios y su eficiencia, y que después, años después, podemos asumir e inclusive determinar que es mejor, porque en el año 2000 se hizo un censo y se determinó que más de la mitad de la población nacional vive a menos o a 5 kilómetros o menos de distancia de un hospital. O sea, hay un buen acceso a los hospitales. Sin embargo, a partir del año 2000 se crearon lo que son los EVAIS. Entonces, en el que principalmente se localizaron en zonas alejadas, donde no había mucha cercanía a hospitales. Entonces, actualmente hay un mayor porcentaje de acceso a hospitales y a servicios hospitalarios que en este censo que se realizó en el año 2000. Y por su parte, la administración ha sido eficiente con respecto al manejo e intervención de la propagación de la enfermedad, porque Costa Rica, desde mucho antes de que ya hubiesen casos en el país, se habían tomado ciertas medidas, y en el momento en que hubo casos, se cerraron fronteras, se tomaron medidas, por ejemplo, en Semana Santa, y se manejó muy bien el crecimiento y la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, sí existe cierta deficiencia administrativa con respecto a la economía del país, porque hay muchas noticias que inclusive los mismos diputados de la Asamblea Legislativa se han manifestado y han expresado que el gobierno no ha presentado planes para el futuro de la economía costarricense. De igual manera, hay sectores sociales que se han visto muy afectados, por ejemplo, la ganadería y la agricultura a nivel nacional, el turismo, que al momento en el que se cerraron las playas, se afectó el comercio de estas zonas que dependían principalmente del turismo. Y aún no se ha dado como un accionar o una respuesta con respecto a estas situaciones. De igual manera con el desempleo a nivel nacional. Entonces, respondiendo al problema y a la hipótesis de la investigación, la administración fue buena con respecto a la intervención y prevención del virus y al manejo de este. Sin embargo, sí hay una deficiencia administrativa con respecto al accionar para prevenir y reactivar la economía, o los planes a futuros para reactivar la economía del país. Entonces, esa sería mi investigación. Ok, gracias, Sofía. Nancy. Acá estoy. Dame un segundo. Bueno, buenas tardes. Mi tema de investigación se titula Estudio facultad de permiso de la Asamblea Legislativa en materia de entrada de buques de guerra o naves armadas a territorio costarricense. Análisis de casos, normativo y jurisprudencia. Como problema, planteé si la razón de ser del permiso legislativo es solamente de índole práctica, como por ejemplo el prever o prevenir un ataque al territorio nacional. Se parte de la hipótesis de que la razón de ser del permiso legislativo para el ingreso de naves o buques militares es de carácter jurídico y político, no solo de índole práctica, porque es una manifestación de respeto a la soberanía costarricense. La razón se encuentra en el respeto al derecho internacional y a la ordenada convivencia entre naciones soberanas. Ok, como bien se sabe, Costa Rica es un país sin ejército desde hace más de 70 años, pues se dio la abolición como tal, ¿verdad? Esta se fundó en el artículo 12 de la Constitución. Es importante indicar que se va a entender como aeronave de guerra. Esta se entiende estrictamente como aquellas que pertenecen a las Fuerzas Armadas de un Estado y que llevan los signos exteriores distintivos de las aeronaves de guerra de su nacionalidad. Se encuentran al mando de un oficial designado por el gobierno de ese Estado, ¿verdad? Y se encuentran sometidas a las reglas de las Fuerzas Armadas regulares de su país. Si se reúnen estas características señaladas, la nave debe ser considerada nave de guerra y debe tener la autorización de la Asamblea Legislativa para el ingreso, sobrevuelo y aterrizaje en los aeropuertos nacionales de Costa Rica. Aquí es importante agregar que no todas las aeronaves extranjeras necesitan permiso legislativo para ingresar al territorio nacional, solamente las que son artilladas, es decir, las que poseen armas o tienen alguna peligrosidad para
el territorio en general, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, por su capacidad bélica. El fundamento legislativo del ingreso de naves armadas se encuentra en el artículo 121, inciso 5 de la Constitución. En este se indica que la Asamblea Legislativa tiene como atribución dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos o aeródromos. Esta atribución es exclusiva de la Asamblea. El permiso legislativo es requerido tanto para aeronaves militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas de una nación extranjera que sobrevuelen el espacio aéreo nacional para aterrizar en el territorio costarricense, como para aquellas que solamente utilizan el espacio aéreo nacional para su tránsito. Es decir, se necesita el permiso legislativo de la Asamblea que sobrevuele el territorio nacional, aunque no se produzca el aterrizaje al aeródromo. Es decir, aunque no se aterrice la nave, se necesita el permiso legislativo. En este tema hay varios artículos importantes, como lo son el artículo 12 de la Constitución, que ¿verdad? Es el que proscribe el ejército como institución permanente, y en el 144 que se establece la forma de liderazgo civil, ¿verdad? Es decir, que cualquier tipo de nave artillada está subordinada al poder civil. En el caso de los aviones militares, el artículo 22 de la Ley General de Aviación Civil dispone que los aviones militares extranjeros no podrán volar en el espacio aéreo nacional sin el permiso correspondiente. Esta solicitud de permiso se debe presentar por escrito, debidamente firmado por la autoridad competente, y la votación se va a dar en una sola sesión, y la publicación en el diario oficial, sea la Gaceta, ¿verdad? El diario oficial en el que publica la Asamblea Legislativa. Ahora, en cuanto a la razón de ser del permiso legislativo para el ingreso de aeronaves de guerra, este no es de índole práctica, como por ejemplo evitar un ataque o agresión inminente, lo cual de todas maneras sería inevitable debido a la ausencia de naves armadas en Costa Rica, porque aquí no hay ejército. Esta razón del permiso legislativo es de carácter jurídico y político, como una manifestación de respeto a la soberanía y el derecho internacional, ¿verdad? Y a la convivencia ordenada. Algunos de los convenios internacionales que ha firmado Costa Rica respecto a este tema son el Convenio de Acción Civil Internacional, que este es el que consagra el reconocimiento de la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo. El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que, bueno, este se firmó posterior a la abolición del ejército. Y bueno, por último, el acuerdo entre el gobierno de la República de Costa Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito, que esta es la ley 7929. Y bueno, como principal conclusión, puse que el permiso legislativo es una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento, tratándose de aeronaves de guerra sin que se refieran a otros tipos de aeronaves, perdón. Dicha potestad es un ejercicio de la soberanía del Estado costarricense en expresión del principio democrático y como reflejo de la cultura de paz que se funda con la abolición del ejército. Y bueno, a grandes rasgos, esa sería mi investigación. Muchas gracias, Nancy. Está bien así. Es un tema que se da mucho en la Asamblea Legislativa, pero sí, su naturaleza es político y jurídica, ¿verdad? Con base en la soberanía del Estado. Ok, muchas gracias. Joshua. Voy, profe, por acá estoy. Ok. Bueno, de antemano me disculpo por el fondo, pero es que como estoy fuera de mi domicilio, entonces no manejo el entorno y puede que parezca por ahí una distracción, entonces mejor elegí colocar el fondillo. Ahí no me hace punto, sí, profe, por la informalidad. No, en lo más mínimo, más bien puedo subirle algún punto por ese estadio que está poniendo ahí. Bueno, primeramente, buenas tardes, compañeros y profesor. El título de mi investigación va de acorde a un análisis de la normativa sobre patrullaje conjunto entre el país de Estados Unidos y nuestra nación costarricense, ¿verdad? Respecto a lo que viene a ser la lucha contra el narcotráfico. Y a su vez, realizando un enfoque sobre lo que viene a ser el principio de la soberanía nacional. Ok, para delimitar un poco lo que viene a ser la comprensión sobre el porqué, la motivación de realizar este acuerdo, este tratado entre estas dos naciones,
Bueno, primero vamos a poner un poco en evidencia la situación del consumo de drogas en el país norteamericano. Bien es sabido que Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores de drogas a lo largo del país y con un alto índice de muerte por sobredosis o arraigados a tema de consumo y trasiego de drogas. Entonces, bueno, por aquí yo analicé ciertas cifras, ciertas encuestas y estadísticas que por ahí anexé al trabajo. Después, bueno, las conclusiones y el trabajo va dirigido a responder ciertas interrogantes que planteo por aquí. Bueno, primero van bueno, las conclusiones responderán y el trabajo en sí a responder si ha resultado efectivo y eficiente en la creación de este convenio en cuanto comprendiendo los beneficios que estas dos naciones pueden obtener del mismo y si es completa y acertada la normativa respecto a este ámbito en nuestro país. También un análisis sobre lo fundamental, lo importante de el contar con este llamado principio de soberanía nacional para la humanidad, desde la individualidad como individuos hasta la colectividad como parte de una sociedad, de un grupo. Bueno, por acá tengo que respecto a... Un segundo. Bueno, para partir a lo que viene a ser la conceptualización sobre este acuerdo con los Estados Unidos para el patrullaje en conjunto, se logró determinar que si bien es cierto, Estados Unidos es un país con ciertas deficiencias en tema de control de drogas, pues logran llegar muchos cargamentos de drogas. Sin embargo, a su vez es fuerte porque se entiende que el tema de narcotráfico es un tema que está constantemente en progreso, digamos. El avance científico, el avance médico, tecnológico también, proporciona que se vayan creando nuevas sustancias de índole adictiva, de carácter de estupefacientes. A su vez, el avance también exponencial de estos métodos colaboran para que, junto con el ingenio humano, para que cada vez se encuentren mayores facilidades para ocultar y trasegar estos estupefacientes. Entonces, Estados Unidos es muy fuerte respecto al tema, bueno, aunque se evidencia que a su vez según ciertas perspectivas se entiende como débil o como fuerte. Bueno, desde esta perspectiva de sus fortalezas, cuenta con mucha capacidad en su control de drogas, al menos aeroportuario y demás, porque presentan muchos filtros y control sobre el mismo. A su vez en su connotación marítima también es muy fuerte, lo cual aporta a nuestro país al ser una zona, bueno, un país que cuenta con conexión marítima por dos sectores, digamos, lo cual requiere fortalecer el tema marítimo también, por lo cual es un tema muy importante de contar con esta conexión con los Estados Unidos. Entonces, bueno, respecto al acuerdo como tal, fue aprobado mediante la ley 7.929 a partir del 28 de octubre de 1999. Este instrumento, a grandes rasgos, bueno, contempla situaciones que van a permitir el ingreso de embarcaciones estadounidenses a nuestros límites geográficos marítimos para interceptar naves sospechosas de traficar drogas. Además, contempla parámetros de acción respecto al hallazgo de naves detenidas con estos cargamentos de sustancias inapropiadas.
tienen mucho de esto, de este procedimiento, de este protocolo, para cuando es hallado en cualquiera de estas dos naciones estos cargamentos. Además, bueno, este tratado ha aportado a nuestro país valiosas condiciones porque, bueno, la seguridad, bueno, el sistema de seguridad de Estados Unidos es bastante fuerte. Es bien sabido que la preparación policial y la preparación marina en Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, al trabajar en conjunto con nuestro país, se logran importantes avances. Bueno, respecto a lo que viene a ser la soberanía nacional, bueno, se tiene que entender la soberanía como un poder supremo e ilimitado, que tradicionalmente se atribuye ya sea a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer una constitución y adaptar decisiones políticas en pro, digamos, de los beneficios en el papel, digamos, como debería ser para el fortalecimiento de un Estado. La soberanía nacional refiere a este concepto de soberanía aplicado a que el poder lo va a tener el pueblo en conjunto, digamos, bajo sus representantes claros, pero que no se va a pisotear, digamos, el interés del individuo y del colectivo digamos, como nación, como pueblo, valga recalcar. Entonces, se tiene que esta soberanía nacional es indivisible, es inalienable y que en el papel no tiene que ser pisoteado por intereses de mandatarios, bueno, es muy apegado al sistema democrático. Se percibe fácilmente en estos sistemas políticos y se predica con ellos. Bueno, respondiendo un poco para ir concluyendo, de acuerdo al problema que planteé, bien es cierto que hay un antes y un después desde que se crea este convenio. Entonces, a partir de que se crea, sí beneficia, al menos en datos, las estadísticas lo evidencian a nuestro país respecto al control de drogas. Se han incrementado mayores toneladas de droga, especialmente, de acuerdo a la investigación en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, mediante el cual se logran incautar a partir de este acuerdo muchas toneladas de droga. Entonces, se confirma que efectivamente ha resultado muy positivo el contar con este tipo de acuerdos con un país tan fuerte en temas de control y poderosamente económico, el cual pues tiene mayores condiciones y es más fuerte para poder aportar a Costa Rica material humano y material pues técnico para elaborar este seguimiento, rastreo y detención de organizaciones de tráfico de estupefacientes. Entonces, bueno, respecto a la otra interrogante de que si es efectivo, por aquí lo tengo, a ver, de que si es completo y acertada la normativa de nuestro país con respecto al narcotráfico. Bueno, la normativa en Costa Rica es completa, sí, pero yo pienso que tiene que irse actualizando periódicamente porque, bueno, los métodos para tráfico de drogas van avanzando, el tipo de drogas que se crean van avanzando también con la tecnología. Entonces, pienso que tiene que irse estudiando periódicamente con personas, bueno, que participen en estas actualizaciones, personas que estén enteradas al tanto, que conozcan de los temas, porque, bueno, una persona que no está muy al tanto del tal vez el tipo de estupefaciente que se está comercializando, tal vez de moda, porque van avanzando y son como por etapas en las que a veces está más fuerte el trasiego de marihuana porque se demanda más marihuana, o a veces la cocaína porque se demanda más cocaína, o por ciertas facilidades de consumo, de trasiego y de producción. Entonces hay que estar pendiente, hay que tener muy presentes el tipo de droga que se está comercializando. Además, bueno, respecto a lo del principio de soberanía nacional, es un principio muy importante porque presupone que no se va a pisotear el bienestar
ni la integridad de las personas como pueblo, digamos. Entonces, es muy importante contar con este tipo de principios para respaldar el bienestar del pueblo por encima de intereses de un sector, de un poderío, por encima de beneficios económicos o beneficios varios, sea el que sea. Entonces, yo pienso que es muy importante el contar con ese tipo de conceptos. Y eso sería por mi parte. Ok, está bien, perfecto, Joshua. Gracias. Valeria. Hola, pero... Hola, ¿cómo está Valeria? ¿Bien? Bueno, empiezo ya, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, profe, compañeros y compañeros. Mi tema de investigación es el dominio público forestal, doctrina y jurisprudencia Costa Rica y España. Como hipótesis planteo, ¿es el dominio público forestal costarricense una verdadera garantía de la protección de los recursos? Y si lo es, ¿cuenta con la normativa necesaria para su función? Como problema planteo que el área forestal de Costa Rica, parte del dominio público estatal, es una forma efectiva de proteger los bosques del país para evitar su explotación con fines de lucro. Como objetivo general tengo estudiar y analizar el dominio público, específicamente en el ámbito forestal en Costa Rica, para conocer la protección que se le brinda la normativa a dicho recurso natural. El tema es un poco amplio, entonces voy a intentar esquematizarlo lo máximo posible. Respecto a las zonas forestales, quiero que tengamos claro que me refiero a las áreas boscosas del país. De hecho, el país cuenta con una gran área boscosa. La de su tutela constitucional, o parte del artículo 50 y el artículo 89 de la Constitución, en donde se tutela el derecho a un ambiente sano y sobre las bellezas naturales. Tenemos que tomar en cuenta que muchas de las zonas boscosas del país son concedidas como paisajes turísticos increíbles, ¿verdad? Es importante destacar que la utilidad de estas zonas no radica únicamente en materias primas o en lo que se puede extraer de bienes económicos, sino también es una fuente de vida y sin ellas, pues, no habría forma de vivir tanto nosotros como los animales. Es importante destacar que trae una serie de beneficios sociales y económicos, como por ejemplo proveer empleo, y es que a esto le debemos una gran parte del sector atractivo turístico del país y representa una fuente de alimentos, medicinas y combustible para muchísimas personas. Además, es un conjunto, de manera integral la protección del suelo que se hace mediante ellas y la acción y la desviación de las radiaciones. Con respecto a la legislación, Costa Rica cuenta con una ley en específico, que es la ley 7575, y ha sido una de las más innovadoras porque en los últimos años se ha dado como el impacto de parte de los gobiernos o instancias públicas a extender o ampliar la protección de las áreas naturales. Voy a leer textualmente el artículo 1, donde se plantean los objetivos de dicha ley, para posteriormente explicarles un poco el derecho comparado con España, para que me logren entender un poco mejor. El artículo 1 dice: la presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, industrialización y el fomento de los recursos forestales del país, destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural mediante su suscripción a las actividades silviculturales. Es importante destacar que con respecto a España, para tener un mayor abordaje del tema, para explicárselos en pocos momentos, yo hice un cuadro comparativo con las similitudes entre ambos países como las diferencias. Entonces voy a leerles primero en qué se parecen y posteriormente les explico un poco de las diferencias que encontré en las leyes. Esto es importante aclarar que lo hice en base a la Ley Forestal de Costa Rica y a la Ley de Montes de España en específico. Entonces, en cuanto a las similitudes, podemos destacar que efectivamente los países cuentan con una ley que se dedica a proteger estas zonas en específico, comparten los objetivos de protección y conservación de las zonas forestales. Ambas leyes procuran y hacen mucho énfasis en la definición de linderos de estas zonas, porque dedica un capítulo a esto debido a que muchas veces colindan con propiedades
que pretenden acceder y los países se encargan de su tutela efectiva. La planificación forestal es una de las principales temáticas de la ley como tal, y tanto en Costa Rica como en España, las leyes son muy rigurosas en cuanto a las sanciones para las personas que violenten los establecido por los artículos. La primera, y antes, es que en Costa Rica llamamos ley forestal, pero en España se habla de la ley de montes públicos. Entonces, para que tengan claro esto, con respecto a su órgano rector, en Costa Rica estas áreas las rige el MINAE y es el principal órgano que se encarga de esta materia. Mientras que en España la administración como que se divide en tres: en la Administración General del Estado, en las administraciones locales y en las comunidades autónomas a las que pertenecen algunas de estas áreas. En Costa Rica, forestales no están clasificadas como por ejemplo en España, que hay un tipo de tripartición que se refiere a los montes públicos, a los montes de dominio público y a los montes patrimoniales. En Costa Rica se aborda de un tipo de zona más integral, o bien la tutela es como más generalizada que en España, es un poco más específica. También es importante destacar que la ley española, dentro de la ley de montes que les comento, que regula las áreas forestales, también regula cosas como el suelo, el agua, estadísticas e incluso regula investigaciones sobre dicho tema. Entonces vemos que tal vez la ley española va más allá de lo que va la ley costarricense como tal. Tal vez hay como un abordaje más integral. Sin embargo, destaco que Costa Rica también cuenta con dichas leyes, solo que no de manera íntegra como en España. También, por ejemplo, en lo que Costa Rica tiene una ley de aguas que regula lo que España dice. En esta ley de montes también, digamos que es como de una forma más individualizada. Voy a leer conclusiones. Respecto a mis conclusiones y respondiendo a mi hipótesis, efectivamente la ley forestal brinda una garantía de protección a las áreas forestales y todos sus similares. Además, ha velado por el adecuado uso, explotación y aprovechamiento de las mismas. Costa Rica, de hecho, en las últimas encuestas se dijo que es uno de los pocos países que ha logrado aumentar dichas áreas boscosas y ha logrado recuperar un poco de la deforestación causada en los últimos años en un 4,1%. Entonces ha logrado aumentar estas áreas y reducir la deforestación, así como la degradación de los bosques. Entonces esto es un gran avance en Costa Rica, porque en realidad casi que ningún país lo ha logrado. De hecho, en Latinoamérica, Costa Rica se destaca por dicha función. Con respecto a la normativa forestal costarricense, cumple con los objetivos y algo en cuanto a la recuperación de las zonas forestales, y de hecho su principal problema, o bien su principal reto en cuanto a la normativa y en cuanto a la protección de recursos naturales, es el seguimiento que se le da a estas áreas. Es decir, la normativa en realidad ha cumplido con su función en los últimos años desde que fue promulgada y el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, se ha hecho una crítica importante porque es muy difícil como dar un seguimiento a ver qué tanto ha progresado dichas zonas. Entonces, pues el estudio que yo brindo, que yo menciono, en el que se establece que Costa Rica recupera áreas boscosas, es muy antiguo y no se ha dado o no hay un sistema de seguimiento integral para dichas áreas. Entonces es un poco difícil como saber exactamente qué tanto vamos progresando, aunque sí es progreso. Sin embargo, no podemos aceptar que efectivamente aún no se presenta la deforestación y la degradación de algunos bosques. Y con respecto a la legislación forestal española, como mencioné antes, aborda de manera más integral. Sin embargo, por último, me llamó la atención en el análisis de mi caso, fue como yo analicé un recurso de amparo en el que el recurrente alega la explotación de áreas forestales en el río Bananito, en Limón. Y la sala hace una interpretación, de hecho, muy integral y utilizando esta ley, la ley de aguas y todas las leyes que tutelan recursos naturales. Entonces me pareció muy importante que en realidad la ley forestal siempre va a estar como complementada con todas las otras que están relacionadas a los recursos naturales.
Entonces me pareció importante mencionar esto y de hecho el recurso dio lugar porque a pesar de que no era un área protegida declarada, pues era un área de dominio público y esto dio permiso para que la sala de, no era el MINADE, dará de revisión esta explotación que se le estaba dando, porque era un uso inadecuado de parte de personas privadas. De mi parte sería eso, profe. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Ignacio, usted me ayuda con el tema de Kimberly. Sí, para reproducir el video de ella, para reproducir la exposición, me tiene que hacer anfitrión, por favor. Ignacio. Listo. Listo. Ahí ya están viendo un video. Sí. Bueno, una presentación, sí. Voy a reproducirlo. No se está escuchando. Un momentito. Tengo la hipótesis. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Aguirre Gómez. ¿Ahora? Y mi tema es el Bien. dominio público minero. En cuanto al problema, yo lo planteo como una pregunta de la siguiente forma. ¿Goza el Estado de un dominio minero arbitrario? Asimismo, planteo la hipótesis de la siguiente forma. El dominio público minero es una mera manifestación de la soberanía del Estado, debido a que concentra el dominio sobre los recursos minerales del territorio en representación de la ciudadanía. Sin embargo, se encuentra sujeto a las disposiciones que la ley especial dicte, es decir, su ejercicio se encuentra regulado por el Código de Minería. Objetivo general: investigar la legislación, doctrina y jurisprudencia del dominio público minero, enfatizado en la minería costarricense y chilena. Ahora bien, en cuanto al desarrollo del tema, primeramente me enfaticé en definir el concepto de minería, el cual se designa como la explotación de todos los recursos minerales que existan dentro del territorio nacional, cualquiera que sea su origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contenga. Una vez teniendo claro el concepto de minería, me profundicé en el concepto de dominio público minero, en el cual concluí que es la titularidad o el atributo que recibe el Estado en representación del pueblo sobre los recursos minerales existentes dentro de la nación, a través de determinadas condiciones que son dictaminadas por una ley especial. En Costa Rica, esta ley especial la encontramos dentro del Código de Minería. En el artículo 1 de este código se dispone a decir que el Estado es quien posee el dominio sobre los recursos minerales dentro del territorio nacional. De modo que el Estado posee el poder absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos minerales que se encuentran dentro del territorio costarricense. Sin embargo, este mismo código le permite al Estado brindarle a las personas jurídicas o físicas la posibilidad de explotar o extraer los recursos minerales que se encuentren dentro del territorio. Estos permisos son denominados concesiones. Una concesión es una autorización que otorga el Poder Ejecutivo mediante la Dirección de Geología y Minas por determinado periodo, la cual le otorga al peticionario un derecho real limitado para explotar o extraer los minerales de determinada zona. Asimismo, transformarlos, procesarlos y disponer de ellos con fines industriales y comerciales, o le otorga el derecho exclusivo de explorar las sustancias minerales específicamente autorizadas en ella. Por lo que las personas físicas o jurídicas tienen la posibilidad de extraer o explotar los recursos minerales del territorio nacional
a través de las concesiones, pero estas tienen que estar apegadas a las disposiciones que dicte el Código de Minería. Si las personas no se apegan a las disposiciones previstas por este código, el Estado tiene el derecho de quitar esos permisos o concesiones. En cuanto al marco jurídico, disponemos de los artículos 121, inciso 14, y el 140, inciso 19 de la Constitución Política. Los artículos 1, 2, 4, 6 y 10 del Código de Minería, los artículos 1, 2, 3, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica Ambiental y los artículos 261 y 262 del Código Civil. En cuanto a la legislación chilena, encontré grandes similitudes con el Código de Minería costarricense, ya que ambas legislaciones concentran el poder o el dominio minero en el Estado. Sin embargo, le otorgan a las personas el derecho de extraer o explotar los recursos mineros que se den en la nación, siempre y cuando se den a través de una concesión y se apeguen a las disposiciones de los códigos. Conclusiones. Primeramente, como respuesta a mi problema, se puede decir que el Estado no goza de un dominio arbitrario de los recursos minerales de la nación, sino que al igual que las personas jurídicas y físicas que deben de apegarse a las disposiciones previstas en el Código de Minería, el Estado también tiene que hacerlo. Debe de condicionar su actuar a la ley especial y a otras entidades. De modo que el Estado no puede hacer y deshacer a su antojo en cuanto a la exploración, explotación y concesión de los recursos minerales de la nación. Por lo que se concluye que el poder absoluto que contiene el Estado es una mera manifestación de la soberanía. Listo. Listo. Muchas gracias, Ignacio. Mucho gusto. Bueno, con esta presentación de Kimberly, terminamos las exposiciones. Para la próxima semana, bueno, hoy tienen, los que no me han mandado el trabajo, hoy tienen tiempo hasta las 11:50 para mandarlo, ¿verdad? Y el tema de la evaluación del examen final, por razones, digamos, de que muchos no tienen una conexión como, digamos, lo mejor posible, digamos, por lo menos que nos ayude, digamos, a hacer un tipo de evaluación oral, he tenido, digamos, que tomar la decisión de hacer un examen final similar al que hicimos en el examen parcial. Esto más que todo por un tema de debido proceso y principio pro estudiante, ¿verdad? Entendiendo, digamos, la situación especial que estamos pasando a nivel de país. Entonces, esa va a ser, digamos, la evaluación, ¿verdad? Algo similar, donde yo les voy a mandar, ya sea un caso, se va a evaluar únicamente el tema de función pública, lo que vimos nosotros, nada más, es decir, lo último, porque no es acumulativo. Entonces, la evaluación sería en ese ámbito y yo les daría también un tiempo razonable para que ustedes me envíen la respuesta. ¿Ok? En cuanto a los trabajos de investigación, es como todo, digamos, actividad de evaluación, se tienen 2 semanas para la entrega, ¿verdad? Se va a hacer el esfuerzo de tratar de entregarlas la otra semana, pero me toca revisar 60 investigaciones, 30 de ustedes y 30 del otro grupo. Y entonces a veces se me complica un poco porque también es difícil por el día a día, ¿verdad? Laboral también. Entonces trataremos de tener pues esa consideración y la próxima semana no entraríamos aquí
al sistema, sino que lo que haríamos es que yo les voy a mandar igual individualmente la evaluación a cada uno. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno tendrá, digamos, un caso diferente o un tema diferente de analizar para el examen. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que ya puede dejar de... Bueno, esta parte no es necesario incluirla. Ignacio ya en el